Ya, ya chicos, entonces hoy día vamos a tratar el tema que es herida y lavado de manos. El tema es corto en realidad, vamos a ver sobre todo clasificación y qué es lo que caracteriza a cada una de las heridas y después un poquito de lavado de manos, más o menos para entrar a cuál es la importancia del lavado de manos y cuáles son los tipos de lavado de manos, que son tres y es corto, ¿ya chicos? Entonces vamos a empezar hablando sobre las heridas. Las heridas van a ser causadas por diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Van a ser causadas por mecanismos mecánicos, por físicos, por químicos y por biológicos. Por físicos, por ejemplo, puede ser la temperatura, ¿no? Habíamos hablado de que las quemaduras son un tipo de heridas, ¿no? Solo que, bueno, está entre una de las clasificaciones de las heridas. Se está cambiando de diapositiva porque creo que sigue en la primera. Sigue la primera. Ya ves. Ya, entonces, como les decía, una herida puede estar causada por diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Puede estar causada por mecánicos, por físicos, por químicos, por biológicos. Por químicos habíamos hablado también, ¿no? Recordando un poco lo de quemaduras, las álcalis, los ácidos, ¿no? Que te pueden causar diferentes tipos de afecciones a la piel, porque sobre todo cuando hablamos de heridas, hablamos de piel, aunque hay otros tipos que ya van mucho más profundos e incluso dañan órganos, huesos, etcétera, ¿no? Pero generalmente hablamos pues de piel. En cuanto a los tipos, según su profundidad, ya habíamos hablado de que la piel pues va a tener sus capas, ¿no? Vamos a tener primero a la epidermis, que es tu piel en sí. Luego vamos a tener, aquí entonces tenemos a tu epidermis. Luego tenemos a la dermis. Luego tenemos a la hipodermis, que esta hipodermis es básicamente el tejido adiposo. Luego vamos a tener aquí como una fascia. Y luego tendremos al músculo para finalmente aquí tener al hueso, ¿no? Al hueso. Entonces, la epidermis, obviamente, si es una herida externa, va a ser la primera en romperse o en dañarse. Luego tenemos a la dermis, que es una capa un poco más gruesita. Luego tenemos al tejido adiposo. Luego la fascia, que ya les había explicado, que es lo que cubre al músculo, es como una capita. Luego el músculo y el hueso, ¿no? Obviamente las heridas que ya llegan a, bueno, hablamos por ejemplo de extremidades, ¿no? Ahora si hablamos del abdomen, luego del músculo vendrían los órganos, ¿no? Los órganos como el estómago o los intestinos, etc. ¿Ya? Entonces vamos a hablar según su profundidad, vamos a tener 4 tipos. Vamos a tener las de tipo 1, que su afección va a ser únicamente en la epidermis, ¿no? Al igual que en las quemaduras. Entonces daña solo esta barrera que la epidermis es delgada, y va a causar eritema cutáneo. Eritema quiere decir un enrojecimiento. Como vemos en la imagen, se ve rojita, pero no hay sangrado ni nada por el estilo. Hay una variación de temperatura porque va a haber una inflamación. Entonces, cuando hay inflamación y también cuando hay infección, vamos a notar que la temperatura aumenta. Recuerden que les había comentado cuando hablábamos de temperatura en signos vitales, ¿por qué aumentaba tu temperatura? ¿Por qué te daba fiebre? Por algún tipo de infección, ¿no? Entonces, cuando hay inflamación e infección, ahí es cuando la temperatura sube. Entonces, cuando, no sé, ustedes, por ejemplo, si se caen, pónganlo de prueba, este, eh, toquen la parte de su herida y luego la parte de la que no tienen herida. Y van a notar que la parte que tiene herida está más caliente que la otra parte. Entonces, eso es por una inflamación. Y también vamos a ver hinchazón en esa zona. Entonces, esta puede ser, por ejemplo, una herida que ya vamos a ver más adelante los tipos, pero puede ser, por ejemplo, cuando estamos corriendo por la calle, nos caemos y estamos, no sé, con short, y entonces vamos a notar que nos hemos raspado un poco la rodilla, ¿no? Por ejemplo.
Entonces ahí podríamos decir que tenemos una herida de tipo 1, porque sí está roja, un poco caliente y te duele, pero no hay sangrado, no, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces herida tipo 1. ¿Cuál es la herida de tipo 2? En la herida de tipo 2 ya se ha ido mucho más profundo, o sea, no tanto, simplemente ha acabado con la dermis, luego ha ido un poco más a la mitad del epidermis, ¿no? Les decía que el epidermis es una región un poco más gruesa, entonces a la mitad del epidermis es a donde ha llegado esta herida de tipo 2, entonces a la dermis parcial. Vamos a ver una abrasión, ¿no? Vemos que cierta parte de la piel ha sido como raspada, por decirlo así. Vamos a ver un pequeño orificio y vamos a ver una capa granulada. ¿Qué es la capa granulada? Cuando nosotros nos hacemos heridas, esas heridas tienen que sanar, pues, ¿no? Obvio. Y se va a formar una especie de cicatriz. Ahora, ¿cómo se forma la cicatriz? Va a haber algo que se llama fibrina, ¿ya? Y fibrinógeno, que esos son los que van a actuar, que me parece que lo vamos a ver en hemorragias, van a actuar para cicatrizar a esa herida. Entonces, como ya esta herida es más profunda, entonces sí necesita una cicatrización. Es por eso que se forma este tejido granulado. Ahora, ¿cuál es una herida de tipo 3? Una herida de tipo 3 es cuando ya se ha perdido totalmente la piel. Es decir, que ya pasó la epidermis, pasó la dermis y ha llegado hasta el tejido adiposo o incluso más abajo, ¿no? Incluso hasta la fascia. Aquí ya como ha habido una pérdida total de piel, obviamente ha habido una pérdida total del tejido. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una necrosis. ¿Qué es la necrosis? Una muerte de tejido. ¿Qué vamos a poder ver en las heridas de tipo 3? Vamos a ver infección. Como son mucho más profundas, bueno, puede ser por el objeto causante, ¿no? Por el mecanismo, pero puede ser también porque no ha sido tratada adecuadamente o porque es profunda y lamentablemente las profundas hay que tenerles más cuidado, ¿no? Si no se tiene el cuidado necesario, entonces se van a infectar. Y a veces los pacientes no tienen ese cuidado necesario, entonces luego vienen con sus heridas ya infectadas, ¿no? Y vamos a ver así, vamos a ver que tienen pus, vamos a ver una secreción serosa como un líquido, y ya vamos a ver que miren pues esa imagen, ¿no? Comparado con la de tipo 2 ya se ve mucho más profunda, eh, mucho más como agresiva, ¿no? En cuanto a las heridas de tipo 4, vamos a ver que estas ya cada vez, ¿no? Mientras vamos de tipo en tipo, obviamente se vuelven más profundas. Entonces, esta ya no llegó hasta el tejido adiposo o hasta la fascia, sino que ha llegado hasta el músculo, ha pasado el músculo e incluso ha llegado a extenderse hasta el hueso, ¿no? Hasta el hueso. Y aquí vamos a ver una lesión con cavernas, pues, ¿no? O sea, obviamente las heridas no son regulares. No es que yo vengo y me he cortado con el cuchillo y el cuchillo, ¡pah!, se llevó toda esta capa de mi brazo, no, sino que vamos a ver como en esta imagen que hay ciertas zonas en donde ha llegado más profundo y zonas en las que no tanto. Obviamente en las de tipo 4 también hay necrosis total del tejido porque ya ha llegado hasta el hueso. Y en las de tipo 3 y tipo 4 es más común encontrar infección, encontrar pus en las heridas. Obviamente si ves una herida con pus, nunca vas a pensar que es una herida tipo 1 y tipo 2. Siempre que veas una herida con pus, con secreción serosa, ya tienes que pensar en una herida tipo 3, tipo 4. Y ya después descartas hasta dónde ha llegado para identificar qué tipo de herida es. Entonces, si en su examen les colocan paciente que viene a emergencia y presenta una herida con pus y secreción serosa, ya ustedes piensan tipo 3, tipo 4. Ya después les van a explicar un poquito más, de repente les colocan herida que se extendió hasta el hueso, ya tipo 4. Herida que se extendió hasta la fase, ya tipo 3. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo claro?
¿Todo claro, chicos? Sí, todo claro, gracias. Ya, gracias. Ya, ahora vamos a ver las características de las heridas. Ay, acá se ha ido, pero aquí debería de ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Ya está. A ver, en las de tipo 1 vamos a encontrar un eritema. La extensión va a ser de 0 a 1 centímetro. La profundidad va a ser 0 porque, como les decía, la epidermis pues es una capa de la piel bastante delgadita a comparación de las otras capas. Entonces, no vamos a ver que tenga una profundidad mayor porque la de tipo 1 solo afecta la epidermis. Exudado, ¿qué es exudado? Es ese líquido, ¿no? Habíamos hablado en quemaduras, que es ese líquido que justamente hace que los pacientes pues se deshidraten y todo en cuanto a quemaduras. Ya, eso aquí en la de tipo 1 no vamos a encontrar, no vamos a encontrar ese líquido. Tejido necrótico tampoco, porque como ya les decía, afecta solo a la dermis, perdón, a la epidermis. Edema ausente, dolor de 0 a 1 y yo creo que eso es lo que más deberían aprenderse. La profundidad, el exudado en cuanto a cantidad eh, y el tejido necrótico quizás. Ah, y el aspecto sí, sí o sí. Entonces, en la de tipo 2 ya vamos a encontrar un enrojecimiento que es algo similar a un eritema. La profundidad ya va a ser mayor, va a ser de 1 centímetro más o menos, o menos de 1 centímetro. El tejido necrótico ven que es menor a 25%, pero sí hay tejido necrótico. Solo que hablamos de tejido necrótico más precisamente en tipo 3 y tipo 4, porque el tejido necrótico a este nivel es mayor. Si se dan cuenta, en tipo 3 incluso llega al 50% y en tipo 4 a más de 50%. ¿Ya? En la de tipo 3, amarillo pálido, porque ya vamos a ver que hay una infección. Cuando veamos amarillo, ya es porque hay pus, ¿no? Entonces, esa herida ya está como infectada un poquito. Y luego vamos a tener las de tipo 4, que van a ser con un aspecto necrótico. Vamos a ver ya el tejido muerto, también un amarillo, pero no amarillo pálido, sino amarillo como del color de la diapositiva, algo así. Si vemos acá, por ejemplo, ¿no? Miren estas zonas. Ya. Si ven estas zonas amarillentas, ya vemos que es un amarillo más profundo, ¿no? En cambio, la de tipo 3 es algo así como blanquecino, amarillo pálido, más o menos. La necrosis ya es mayor a 50%, y en cuanto a profundidad, pues obviamente más de 3 centímetros. En realidad, la profundidad en cuanto a centímetros no creo que les pregunten. Profundidad en cuanto a hasta qué capa va a penetrar cada herida, eso sí les van a preguntar. Bien, ahora en cuanto a la clasificación según el mecanismo causante, vamos a tener 4 tipos: las cortantes, las punzantes, las contusas y las erosivas. Cada una creo que se da a entender bastante bien. Cortantes, porque algo filoso, afilado, te ha cortado, ¿no? Te ha causado esa herida. Entonces, el objeto que te va a causar este tipo de herida cortante va a ser un objeto afilado. ¿Qué tipo de objeto afilado? A ver, podemos tener una cuchilla, un cuchillo, una navaja, eh, una objetos afilados en sí, ¿no? Esos, como son objetos afilados y no son irregulares, se han dado cuenta que cuando se cortan, la línea que les causa al momento de cortarse es recta, ¿no? Entonces, acuérdense de eso, cuando ustedes tienen que asociar para aprenderse más rápido, ¿no? Entonces, cortantes, acuérdense cuando a veces están cocinando y se cortan con el cuchillo. Entonces, eso causa una herida. ¿Y cómo es esa herida? Si se dan cuenta, como les decía, es lineal.
entonces no tiene bordes irregulares. Sus bordes van a ser regulares y limpios. ¿Por qué? Porque va a ser lineal. Como estas heridas van a cortar las capas de la piel, estas van a ser bastante, van a sangrar bastante, van a tener bastante sangrado. ¿Por qué? Porque o sea, de frente, por ejemplo, el cuchillo te corta regularmente todo, la epidermis y dermis, por ejemplo, ¿no? Todas esas capas te las corta así, de una. En cambio, vamos a ver otros tipos de heridas en las que, pues, como se dan con otros tipos de objetos, las heridas que van a causar no son regulares. Entonces, estas son las que más van a sangrar, o sea, más van a sangrar. Y van a tener bordes, ya les dije, regulares y limpios. En cuanto a las punzantes, vamos a tener que van a ser causados por agentes puntiagudos. No sé, un clavo, por ejemplo. Y estos van a depender su sangrado, dependiendo su profundidad, ¿no? Según su profundidad. Por ejemplo, si yo me pisé encima de un clavo y ese clavo, bueno, me llegó a penetrar, no sé, 1 centímetro, no va a ser lo mismo a que yo me pise en el clavo y el clavo salga por el otro lado de mi pie. ¿Me entienden? O sea, todo va a depender de cuán profunda fue la herida. En cuanto a las heridas contusas, vamos a ver que estas van a ser causadas por... y me olvidaba, en las punzantes va a haber riesgo de infección. ¿Ya? Porque, por ejemplo, como les decía, con un clavo, obviamente el clavo va a estar, no va a ser un clavo limpio, entonces obviamente me va a causar algún tipo de infección. En cuanto a las heridas contusas, estas se van a dar por objetos duros y rotos. Por ejemplo, una botella de vidrio, no sé, cuando los borrachos se pelean, ¿no? Y agarran una botella, entonces se golpean y causan pues heridas de este tipo, ¿no? Como vemos acá. Las heridas contusas, ¿dónde se van a dar generalmente? En la frente, en la nariz, en la parte de acá de las mejillas, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a dar sobre una superficie dura también. Entonces, estas en realidad, como se van a dar en estas zonas, por ejemplo en la frente, no van a causar tanto sangrado. ¿Ya? Entonces, este tipo de heridas no causa tanto sangrado y van a tener los bordes magullados. Entonces, lo que les pueden preguntar aquí es sí o sí qué lo causó y cuál es la apariencia de la herida. Entonces, aquí en las contusas tienen los bordes magullados y poco sangrado, ¿no? Porque van a estar causados en donde, en zonas pues donde no hay tejido tan sangrante, ¿no? Porque si te cortas acá en esta parte de la mejilla, como en las heridas cortantes, obviamente sí te va a generar gran sangrado. Pero si es en la frente, va a ser menor. Y en cuanto a las erosivas, estas erosivas son las más comunes, sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque van a ser causados por un roce contra una superficie áspera. Por ejemplo, los niños normalmente, ¿no? Salen del colegio, corren a su mamá y pum, se caen no sé, en la vereda. Entonces, y como es asfalto, entonces el cemento es áspero y al rozar con tu piel va a causar pues este tipo de heridas, ¿no? Que se llaman heridas erosivas. Estas son las raspaduras y estas pueden ser heridas contaminadas, que ya vamos a ver en un ratito qué es una herida contaminada. Las erosivas, en realidad, si son del tipo que les digo, ¿no? Que lo ha causado porque te caíste o algo así, entonces no van a ser tan profundas. Pero hay casos, por ejemplo, de que nos contó el doctor que había tenido una paciente que eh, no sé qué había pasado, pero creo que le estaban robando y una moto la arrastró. Entonces se tuvo este tipo de heridas erosivas, pero en el rostro. Y como fue por bastantes metros, entonces la herida sí fue bastante profunda. Entonces, eso, pero
Si les preguntan, en realidad digan que erosiva es tipo 1, tipo 2. Sobre todo tipo 2. Ya. ¿Hasta ahí se entendido, chicos? Para seguir. Bueno, asumiré que sí, sí se entendió. Igual si tienen alguna pregunta o algo no quedó claro, me lo pueden decir en el chat. Ya, entonces si tienen alguna pregunta, igual me la pueden hacer al final. Según la cantidad de detritos, quiere decir qué tan limpia es la herida, ¿no? Algo así. Vamos a ver 4 tipos de heridas, ¿no? Vamos a ver entonces que las heridas en realidad se clasifican de 4 en 4. Según la cantidad de detritos, vamos a tener a las heridas limpias, a las heridas limpias contaminadas, a las heridas contaminadas y a las heridas infectadas. Ya, en cuanto a las heridas limpias, estos van a ser causados por un mecanismo estéril. Lo que pasa es que tu cuerpo no sabe que es una herida para tu bien o una herida para tu mal, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? A que si, por ejemplo, tú estás enfermo y vas para que te operen, entonces eso es para tu bien, ¿no? No es que alguien te robó y no, sino es para que tú estés bien. Pero tu cuerpo o sea, no sabe pues eso, ¿no? No es que, bueno, entonces me van a hacer una cirugía y yo no voy a sangrar, no. Entonces tu cuerpo lo asume como si fuera una herida. Es por eso que cuando te hacen una cirugía y no te cuidas, se puede infectar y todo eso. Y por eso se trata como si fuera una herida común. La diferencia, obviamente, es que este tipo de heridas ha sido causada predeterminadamente con con equipo esterilizado previamente, no tiene bacterias, no hay virus ni nada que pueda entrar a tu cuerpo y que le pueda causar algún tipo de infección. Entonces, esa es la diferencia con los otros tipos de heridas, ya que su mecanismo va a ser estéril. Estas son heridas quirúrgicas, se tienen que hacer sí o sí en una sala. No hay herida que tú digas, me corté en mi cocina, pero el cuchillo estaba limpio, entonces es una herida limpia. No, tiene que ser con mecanismos esterilizados, que ya habíamos hablado, pues, ¿no? De qué es la esterilización y todo eso. Estas heridas limpias no van a incluir a cirugías que tengan que ver con el tracto respiratorio, con el gastrointestinal o el genitourinario. ¿Por qué? Porque estos tractos, el respiratorio, el gastrointestinal y el genitourinario, van a tener secreciones, sustancias, ¿no? Y estas van a contaminar la herida. Y es ahí a donde vamos a las heridas limpias contaminadas. Estas heridas limpias contaminadas han sido heridas que se han causado en un lugar, en una sala quirúrgica también, por mecanismos estériles también, pero ¿qué pasa? Que ha sido expuesta a un contaminante. ¿Y cuál va a ser este contaminante? Por ejemplo, en los intestinos, ¿no? Los intestinos van a haber sustancias que van a hacer que la herida se contamine. Entonces, cuando ya hablamos de operaciones a este nivel, a nivel del gastrointestinal, a nivel del genitourinario, entonces ya vamos a hablar de heridas limpias contaminadas, porque sí se causaron o bueno, fueron efectuadas en un ambiente estéril, con mecanismos estériles, pero eh, que por la misma cirugía, ¿no? Ha sido contaminada. Ahora, esto puede ser, por ejemplo, una histerectomía, una colectomía o incluso una operación pulmonar. Ahora, aquí sí les quería decir, chicos, no sé si el doctor, porque esto lo dice el doctor,
Entonces, no sé si esto todavía el doctor lo mantiene, porque el ciclo pasado el doctor eh, dijo que la histerectomía era una herida infectada. Entonces, creo que sería bueno que le pregunten, porque dijo que eso él lo había dicho en clase, pero entonces sería cuestión de que pregunten si para su examen, ¿no?, él considera a la histerectomía como una herida limpia contaminada, porque la histerectomía es una se da bueno, es una operación, pero no sé si él lo considere o les haya dicho que la histerectomía es infectada, porque él dijo que el ciclo pasado que él lo había dicho en clase. Entonces, si pueden, pregúntenle o a sus profesores, a sus doctores de práctica también. En cuanto a las heridas contaminadas, vamos a ver que estos van a estar causados por objetos no estériles. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, cuando le roban a una persona y no sé, le generan una herida cortante, por ejemplo. O cuando cuando nos caemos, nos causamos una herida, ¿no?, abrasiva y eh, como ha sido causada por un objeto no estéril, entonces se va a volver una herida contaminada. En realidad, todas las heridas que no han sido causadas en una operación van a ser contaminadas. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre contaminadas e infectadas? Las infectadas son cuando ya no ha recibido atención, o sea, ha sido una herida profunda y no ha recibido atención, ¿ya? Pero en sí, la mayoría de las heridas que no han sido causadas en una cirugía van a ser contaminadas. Va a ser una herida abierta, obviamente, porque las heridas cerradas no tienden o sea, por ejemplo, si yo, no sé, me da una hemorragia interna, obviamente esta no tiene una, una relación con el exterior, entonces no van a haber bacterias que vengan e infecten mi herida. Entonces, estas heridas contaminadas sí o sí tienen que ser abiertas. Eh, Pueden estar causados por accidentes normalmente, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento para las heridas contaminadas? Una profilaxis antibiótica, porque los que van a causar la infección pues van a ser las bacterias. Entonces, una profilaxis quiere decir un tratamiento, quizás vía oral, eh, antibiótico. Y como les decía, las infectadas van a ser como contaminadas, pero graves. ¿Por qué? Porque te causaste una herida profunda contaminada y no has ido a atenderte. No has ido a atenderte, dijiste sí, así nada más se sana y ya se infectó. También puede ser una herida infectada cuando las personas, por ejemplo, se hacen una cirugía y ya no van a quitarse los puntos, ¿no? Entonces esos puntos luego empiezan como a podrirse y luego van a causar una infección. Eh, Infectadas cuando no tienen atención por 6 horas a más y van a empezar a tener secreciones purulentas, ¿no? También el olor de una herida infectada es más fuerte y vamos a ver pues partes blanquecinas, quizás necrosis del tejido, dependiendo del tipo de herida. ¿Quedó claro, chicos? Ya, gracias. Y en cuanto a flebosis, esta va a ser signo de infección, o sea, vamos a ver que el paciente de repente su temperatura ha empezado a aumentar, ¿no? Entonces, esos tipos de signos de infección con necrosis, entonces eso nos va a indicar que ya la herida está infectada. Además de preguntarle al paciente, pues, a qué hora o cuándo fue que se ocasionó esa herida. Otra clasificación según su profundidad, vamos a tener a las superficiales, profundas, penetrantes y perforantes. Las superficiales simplemente va a atravesar la dermis y planos subcutáneos. Entonces, aquí ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, que va a presentar de repente un eritema,
un poquito rojo, o de repente ya va a empezar a presentar como las de tipo 2, que son que presentan granulación, pero no a gran escala y no va a presentar tampoco tejido necrótico. En cambio, en las profundas, que ya van a incluir a estructuras óseas, ¿no? Ya atravesó todas las capas, llegó hasta el hueso. Entonces aquí obviamente sí va a haber necrosis, ¿no? Vemos acá una herida bastante grave que probablemente ha sido por aplastamiento. Este tipo de heridas profundas ya conllevan a desgarros viscerales, ¿no? Ya lleva a que pues la persona se ha visto afectada a sus órganos. Y estos obviamente van a estar por debajo del tejido subcutáneo. Es decir, ya terminó con la epidermis, la dermis, la hipodermis, ya llegó hasta músculo, hueso, órganos. Y luego vamos a tener las penetrantes y las perforantes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que las penetrantes van a llegar a cavidades y se van a quedar ahí. Por ejemplo, ahí en el cuello, también puede ser en el abdomen, en el pecho. ¿Y cuál es la diferencia de los perforantes? Que mientras las penetrantes tienen punto de inicio, pero ahí se van a quedar, las perforantes no. Las perforantes van a tener punto de entrada y punto de salida. Entonces van a atravesar el cuerpo con un punto de entrada y un punto de salida, y obviamente las perforantes van a ser mucho peores, ¿no? ¿Cuál es una herida perforante? Por ejemplo, las que son causadas por un balazo, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Otra clasificación por la comunicación con el medio, ya les estaba hablando de que obviamente las heridas abiertas son las que generalmente se van a infectar porque están pues en contacto con bacterias, etcétera, ¿no? A diferencia de las cerradas. En las abiertas vamos a encontrar que hay una separación del tejido, y como hay una separación del tejido, esta va a tener comunicación con el exterior y va a haber sangrado también. Puede causar una infección, como les decía, ¿no? Porque está comunicándose con el entorno, y va a tener pus y alta temperatura, que son signos de infección. En cambio, en las cerradas no va a haber una separación del tejido. ¿Qué va a haber? Puede verse así, como un hematoma. Normalmente, gracias a estas heridas cerradas, los órganos son los más afectados. ¿Y por qué se dan estas heridas cerradas? Por algún tipo de impacto, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un choque, o cuando nosotros mismos nos paramos y nos chocamos, por ejemplo, en la mesa y nos sale un hematoma. Ese ya sería una herida cerrada. No, obviamente no grave, pero es un tipo de herida cerrada. Y otros tipos vamos a tener nuevamente 4. Las avulsivas, con colgajo, por aplastamiento y por amputación. ¿Cuáles son las avulsivas? Las avulsivas y las que son con colgajo van a tener un desprendimiento de la piel y obviamente las capas que la componen. ¿Cuál es la diferencia? Que en las avulsivas va a haber un arrancamiento, que va a ser un arrancamiento agresivo, como vemos en la imagen, ¿no? Un arrancamiento. Y aquí pues va a haber una separación completa o parcial, y esta va a ser mucho más profunda. ¿Cuál es la diferencia a las heridas con colgajo? A que estas pueden ser causadas por algún tipo de accidente, o también pueden ser causadas generalmente en cirugía. ¿Ya? Aquí va o sea, ¿por qué? Porque es como las que son con colgajo han tenido que rebanar básicamente el tejido. ¿Y por qué le llaman con colgajo? Porque esa piel ha quedado ahí, colgada. Obviamente, esta piel se va a necrosar, y se ha sido por algún tipo de, no sé, accidente. Entonces, el médico va a esperar a que se necrose, y como está necrosado, ese tejido ¡pium!, se va a caer. En ambas, si es que la herida es bastante grave, con cirugía van a tener que tratar de reponer ese tejido abierto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vemos y es una herida en el cuello. Entonces es bastante peligroso. Por aplastamiento, ¿no? Imagínense que ha habido un terremoto y
se han caído, no sé, piedras, ladrillos, etc. Y no sé, yo, por ejemplo, he quedado atrapada y una piedra se ha caído sobre mi pierna. Entonces, esa es un tipo de herida por aplastamiento, ¿no? Que literalmente ha aplastado cierta parte de tu cuerpo. ¿Qué es lo que va a causar? Como ha sido por aplastamiento y obviamente el peso es bastante fuerte, entonces probablemente te ha causado también, además de sangrado y todo eso, una fractura, una o múltiples, ¿no? Porque si es en la mano, por ejemplo, va a haber múltiples fracturas en los huesos de la mano. También pueden ocasionar lesiones en los órganos. Imagínense que me cae un refrigerador en el estómago, entonces, en el estómago no, en el abdomen. Entonces, obviamente va a aplastar a mis órganos y estos se van a ver dañados o afectados. Y por amputación, ya sabemos que la amputación es la pérdida de cierta parte de una extremidad o de toda esa parte de la extremidad. Entonces, por amputación quiere decir que va a perder cierta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha perdido sus 4 dedos. ¿Cómo se puede dar este tipo de herida por amputación? Por ejemplo, cuando los carpinteros usan unas máquinas que cortan, ¿no? Para cortar madera. Y muchas veces, y se ven muchísimo esos casos, en las que por cortarlo, o sea, la madera, no se dieron cuenta y no sé, o sea, creo que nunca he escuchado de un caso así que ha perdido así la mano, pero sí es bastante común que los carpinteros pierdan dedos. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí. Gracias. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a todos estos tipos de heridas? Primero al paciente hay que explicarle el procedimiento, ¿no? Siempre, o sea, no solo en las heridas, sino siempre al paciente, para que el paciente pueda confiar en ti, pueda decirte sí, ah, te doy permiso, ¿no? De poder hacer mi tratamiento. Tienes que explicarle el procedimiento, señor o señora o joven, le voy a curar la herida, ¿no? Voy a hacer esto y esto. También el segundo paso sería lavarse las manos y usar guantes. A un rato vamos a ver por qué es tan importante lavarse las manos. Pero creo que es un poco obvio, ¿no? Si no, en las manos vamos a tener bacterias, esas bacterias luego van a entrar al paciente y le pueden causar una infección. Quitar la ropa que cubre la herida, por ejemplo, si ha habido un accidente y vamos a atender a esos pacientes, obviamente le tienes que, no sé, y hay una herida en su pierna, entonces sí o sí tienes que cortar la ropa para poder curarle esa herida. Luego vamos a lavar la herida con agua, con jabón también puede ser, o también puede ser con solución salina, ¿no? Con cloruro. Y quitar el tejido necrótico si es que lo hubiera. Si no requiere sutura, simplemente hay que usar antiséptico y si requiere sutura, obviamente vamos a tener que colocarle los puntos necesarios. ¿Qué antiséptico podemos usar? Yodopovidona o hay pacientes, porque esta sí es pregunta, chicos. Yodopovidona. ¿Qué se usa en los pacientes que son alérgicos? ¿Qué antiséptico usarías en un paciente que es alérgico a la yodopovidona? Clorexidina. Ya, ambos son antisépticos, solo que sí hay pacientes que son alérgicos al yodo. Y eso creo que hubo una pregunta de eso. Entonces pueden tenerlo en cuenta, que si no usan yodopovidona, entonces pueden usar clorexidina. Finalmente, pues si ya terminaste todos esos pasos, le vas a colocar un apósito, obviamente estéril, y lo vas a sujetar con cinta, ¿no? Para que no se caiga ese apósito. Ahora, lo que sí o sí tienen que tener en cuenta, y esto también les van a preguntar, es que nunca deben usar algodón ni alcohol. El algodón, no sé si han visto, pero o se han fijado, me imagino que sí, tiene como unas fibritas, ¿no? Entonces, esas que son como pelucitas, se van a quedar en la herida y eso no va a hacer que la herida sane, sino al contrario. Por otro lado, el alcohol lo que hace es irritar a la herida.
Entonces, si le pones alcohol vas a empezar a ver que le arde y que a los costados se va a volver rojo. No porque se esté sanando, no. No porque se esté desinfectando tampoco, sino porque lo estás irritando. Hay que tener en cuenta las posibles reacciones alérgicas, como ya les decía, ¿no? Preguntar si es que es alérgico a la iodopovidona y si lo es, pues hay que usar Clorexidina. Y también hay que tener en cuenta las causas, los tipos y el estado de vacunación antitetánica. Ya sabemos, a ver, el tétano es una enfermedad bacteriana y esta suele entrar a través de las heridas a tu cuerpo. Entonces, cada vez que ven un paciente con una herida tipo 3, tipo 4, entonces ya hay que evaluar su estado de vacunación. ¿Y cómo es la vacunación, Thais? La vacunación antitetánica se va a dar dependiendo de si el paciente se ha colocado la vacuna antes o no. Y no solo si se la ha colocado antes, sino que hace cuánto tiempo se lo ha colocado, ¿no? Tenemos entonces, y el tipo de heridas también hay que tener en cuenta. Como yo les decía, las heridas limpias, no, tu cuerpo no sabe que son limpias y que son para tu bien, ¿no? Entonces, de todas maneras, también considera que es una herida. Entonces, siempre y cuando sea una herida limpia, no limpia contaminada, solo limpia, y tu paciente no esté vacunado, o de repente sí se puso la vacuna, pero se olvidó de la última, o no se acuerda si se vacunó o no se vacunó, le vas a colocar una dosis de, de la vacuna antitetánica. Ahora, si es otro tipo de heridas, ya sea limpia contaminada, ya sea infectada, le vas a colocar una dosis de la vacuna más gamma globulina. Esto acuérdense, que cuando no se sabe el estado de vacunación o no se ha vacunado o se ha vacunado de forma incompleta, entonces, y es, no sé, una herida contaminada, no solo le vas a poner una dosis, sino también le vas a colocar gamma globulina. Eso también preguntan, ¿ya chicos? Es importante, importante. Ahora, si tienes sus dosis completas, pero su dosis completa se la colocó hace 10 años y es una herida limpia, colocarle una dosis antitetánica según esos 10 años. Y si es otro tipo de heridas, una dosis antitetánica completa. Si se colocó todas las vacunas, pero se las ha colocado hace más de 5 años, pero menos de 10 años, o sea, 6, 7, 8, 9 años, y es una herida limpia, no le colocas nada. Pero si es otro tipo de heridas, le colocas una dosis. Y si tiene completas sus vacunas hace menos de 5 años, o sea, la vacuna antitetánica hace menos de 5 años, entonces no le colocas nada en ningún tipo de herida, porque ya tu paciente está protegido. ¿Hasta ahí todo claro, chicos, para pasar al lavado de manos? Sí. Ya. Gracias. Entonces vamos a pasar al lavado de manos. El lavado de manos, chicos, es importantísimo. Es importantísimo y lo vamos a ver toda nuestra carrera, ¿no? Lo vamos a ver ahorita en PBM, lo vamos a ver cuando entremos al anfiteatro, lo vamos a ver cuando operemos, para todo. ¿Por qué? Porque el lavado de manos no solo protege al paciente, sino también te protege a ti. Te protege de que si el paciente tiene algún tipo de bacteria, tú no te la lleves contigo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te lavarías las manos para entrar al anfiteatro si no vas a contagiarla a nadie? ¿No? Son muertos. Pero ¿qué pasa? Que tú sí te puedes contagiar de algo. Entonces, por eso es tan importante el lavado de manos, no solo para proteger al paciente, sino también para protegerte a ti. Hay diferentes tipos de lavado de manos. Vamos a tener el lavado social, el clínico y el quirúrgico. El social va a ser el de siempre, ¿no? El que nos hacemos en nuestra casa, el que te haces después de, te haces en el baño, no sé, etc. Entonces, este social, ¿para qué nos va a servir? Para limpiar la suciedad de nuestras manos. Antes de pasar a eso, me olvidaba, les voy a explicar esto de la microflora. ¿Qué es la microflora? En nuestras manos vamos a tener bacterias de diferentes tipos, pero especialmente y a eso le vamos a llamar microflora. Pero vamos a tener dos tipos. Vamos a tener una que es la residente y la otra que es la transitoria.
La residente es la que siempre vamos a tener en nuestras manos y es el 20% de todas las bacterias que tenemos en nuestras manos. Lo bueno de esta residente es que no es virulenta. O sea que esta microflora que existe en nuestras manos, estos microorganismos que están en nuestras manos, no te van a causar daño. ¿Qué pasa con la que es transitoria? Esta la vamos a obtener mientras, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo con esto, entonces ya las bacterias que estaban aquí pasaron a mi mano, ¿no? Esa es la transitoria. O cuando toco la mesa, cuando toco algún tipo de superficie, etc. Entonces, esa es la microflora transitoria. Y esa va a corresponder al 80%. Y lo malo de esta flora transitoria es que es altamente virulenta. O sea, esta sí te puede causar daño. Entonces, ya teniendo en cuenta que es una microflora residente y que es una transitoria, vamos a pasar al lavado de manos. Como les decía, hay 3 tipos: social, clínico y quirúrgico. En el social va a ser un lavado de manos rutinario, ¿no? Como les decía, antes de comer, por ejemplo, etcétera, ¿no? Esto mayormente es para eliminar la suciedad de nuestras manos y esta va a durar de 5 a 10 segundos. Eso ténganlo en cuenta. ¿Qué elimina cada tipo y cuántos segundos son para cada tipo? Porque lo pregunto. Este es para el social. Para el clínico, vamos a tener que el clínico se va a hacer en centros hospitalarios, ¿no? Por ejemplo, antes de curar una herida, tú debes hacerte un lavado clínico. Y este va a durar de 30 a 45 segundos. ¿Y qué elimina el lavado clínico? Va a eliminar a la flora transitoria. Transitoria. Ay. No quiero, ya. Flora transitoria. Entonces, el clínico va a eliminar flora transitoria. ¿Cuándo te haces el clínico, por ejemplo? Antes de limpiar una herida. Y por último vamos a tener el quirúrgico. El quirúrgico, como su propio nombre lo indica, es antes de una cirugía, ¿no? Este va a durar de 3 a 5 minutos y con el quirúrgico sí vas a eliminar ambas microfloras. Eliminas microflora residente y microflora transitoria. Listo. Thais, ¿y cuándo me lavo las manos? En cuanto al lavado clínico, porque obviamente esto incluye el lavado clínico, vamos a tener 5 momentos. 2 antes, 3 después. 2 antes, 3 después. 1 antes de tocar al paciente. 2 antes de la tarea antiséptica, ¿no? Como les decía, por ejemplo, antes de limpiar una herida. Antes de limpiar una herida, te lavas las manos. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, por ejemplo, no sé, las enfermeras que le cambian el pañal a los pacientes. Después también de haber tocado al paciente, entonces va a haber un antes y después de tocar al paciente. Y después de el contacto con el entorno del paciente. Entonces tú, por ejemplo, entras al cuarto del paciente, ¿no? A donde está hospitalizado, por ejemplo, y como ya estás teniendo un contacto con el entorno del paciente, ¿no? Y este paciente, obviamente, por algo está en el hospital, debe tener algún tipo de enfermedad. Entonces, siempre después de eso, después de tener contacto con el paciente, con su entorno o con algún tipo de líquido corporal, te vas a lavar las manos. ¿Qué lavado te vas a hacer? ¿El social? No, el clínico, que dura de 30 a 45 segundos. ¿Ya? Ahora, ¿y el alcohol en gel, Thais, ayuda o no ayuda? Sí, el alcohol en gel ayuda, sí, pero no sustituye al lavado de manos. Eso hay que tenerlo claro. El alcohol en gel, de repente, no sé, no estás en tu casa y vas a comer algo afuera, bueno, ya te puedes poner alcohol en gel, pero no sustituye al lavado de manos. Para usar el alcohol en gel, tus manos deben estar limpias. Vas a tener que, o sea, solo para atenciones superficiales, no sé, por ejemplo, evaluar al paciente, ¿no? Frecuencia respiratoria, no sé, signos vitales, cosas así.
máximo 3 aplicaciones. Si ya te pusiste 3 aplicaciones, ya luego te tienes que lavar las manos y luego ya puedes usarlo otra vez 3 aplicaciones. La dosis es de 3 mililitros, o sea, 3 clics. Esto sí, apréndenselo porque también es importante. Y obviamente, ¿no? Si ya te colocaste el alcohol en gel, no te puedes lavar las manos después de eso. Y ya, eso sería todo entonces, chicos. Les voy a compartir un quizzes para que lo resuelvan. Tiene 10 preguntas nada más. Denme un segundito. ¿Han entendido todo, chicos, o quieren que les explique algo más? Ya, chicos, ese es el código para el quizzes. Em, lo voy a pasar igual por el grupo de WhatsApp para los que no puedan verlo.
Ya chicos, creo que ya la mayoría terminó. Entonces vamos a responder y ya terminaríamos con la clase. Thais, una pregunta. El quizzes era de presión arterial y no de heridas. ¿Qué? Ay, espera un ratito. Chicos, no sé qué ha pasado, creo que algo se ha movido, no sé. Vamos a responder las preguntas aquí nomás, ¿ya? Porque, no sé, tampoco me figuran el que yo había hecho. Pero bueno. Ya. Pueden verlo, ¿no, chicos? Sí, sí se logra visualizar. Ya. A ver, ¿cuál sería su respuesta en la primera pregunta? La C. Digestiva. La C. Sí, ¿no? ¿La C? Sí, muy bien, la digestiva. ¿Qué tipo de herida se caracteriza por bordes irregulares y desgarrados? ¿Contusa? Contusa. Contusa, muy bien. ¿Cuál es el propósito principal del vendaje en el tratamiento de una herida? La D. Sí, muy bien, todas las anteriores, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones no es recomendable tratar una herida? Se quedó en la 3, en la tercera pregunta. ¿Cambió? Sí, ahora sí. La A. La A. A ver. ¿La A? Muy bien. Sí, el agua oxigenada, al igual que el alcohol, no debería usarse para limpiar heridas, ¿eh, chicos? En la en la quinta, ¿en cuál es el paso inicial recomendado? C. Sí. ¿La C? ¿No? Vamos a limpiar primero la herida. ¿Qué medida de precaución se debe tomar al tratar una herida con sangrado profuso? La C. Ya sé, muy bien. Muy bien, chicos. Faltan 3 más. ¿Qué precaución se debe tomar al retirar un objeto incrustado en una herida? Aún no cambian. ¿Cambio? Sí, ahora sí. La B. La D. Estabilizar el objeto. Hay que estabilizarlo, ¿no? Antes de llevarlo al hospital porque si no se puede caer. Y ya saben siempre que un objeto incrustado no se debe sacar. ¿Cuál de las siguientes acciones no es recomendable al tratar una herida con signos de infección? ¿La D? La A. No es recomendada. Ajá, no es recomendable. La D, ¿no? La D. Evitar.
Ya. ¿Qué se recomienda hacer si una herida está sangrando abundantemente? La A. La A. La B sería. La Ya, B. chicos, ¿por qué? Porque el torniquete lo vamos a usar, ya lo vamos a ver la próxima clase en hemorragias, pero como último recurso. Solo hay que presionar con un apósito limpio. ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, eso sería todo. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, o que o todo ha quedado claro. Todo claro, Thais.